Y en los últimos días, Thalía, hemos escuchado opiniones de algunas personas, grupos de personas que culpan a la conducta de algunos habaneros del actual rebrote de la COVID-19. Algunos alegan la constante indisciplina que pone en peligro a todo el país, ya sabemos, por la propagación de la pandemia. Y la situación epidemiológica sigue siendo muy crítica. También se ha hablado mucho, Froilán, sobre la pertinencia de que en el pasado mes de julio la capital de todos los cubanos entrara en la fase 1 de la etapa post-COVID-19. Es cierto que irresponsabilidades no han faltado, pero la situación sin dudas merece un análisis más profundo. Por eso ya nos acompaña hoy en el estudio de comentar Cuba, en ese segmento, el periodista Abdiel Bermúdez, que está de regreso de unas merecidas vacaciones. Abdiel, adelante, ¿qué tú piensas? Muchísimas gracias, Froilán. Thalía, por supuesto, el saludo para toda nuestra teleaudiencia. El debate al que hacen referencia está en las calles y en las redes sociales, avivado por una mezcla de sentimientos a base de miedos, frustración, ansiedad, porque se acumulan los días, los meses y los casos confirmados y la cadena de contagios y el país que no se libra de la COVID-19 y la culpa, dicen algunos, es de La Habana. Hablan de La Habana con su carga de indisciplinas e indisciplinados, que no son todos, La Habana que fue y es epicentro de la pandemia y también su cola. De hecho, sus coletazos siguen sonando en forma de focos y eventos de transmisión, de cuarentenas, de líneas rojas. La Habana que mantiene aisladas a Pinar del Río y a la Isla de la Juventud y que les ha complicado las cosas a Artemisa y a Matanzas y también a Las Tunas, Villa Clara, Holguín, en fin. Y por eso son tantos los que acusan a los habaneros de imprudentes, insensatos y culpables, entre otros calificativos. Pero a mi modo de ver, la cosa no es tan así. Así que me parece a mí, no lo digo sobre todo porque falten ejemplos de ese actuar desenfrenado, imprudente, merecedor de cualquier crítica que mire preocupada hacia el futuro inmediato. Lo digo porque tampoco puede olvidarse que ningún territorio del país se parece a La Habana. Y hablo de número de habitantes, de densidad poblacional. En municipios a los que apenas separa una calle, hablo de movilidad interna, de riesgo epidemiológico y de complejidades de todo tipo en el enfrentamiento a esta y otras pandemias. No es tan fácil como algunos creen, ¿no? Que le pregunten si no al doctor Durán, a ver qué dice él, que se ha molestado por la indisciplina de tantos, pero ha reconocido también que el cierre de la capital es una tarea titánica. E imagino que lo mismo dirá la máxima dirección del Estado y el Gobierno, a sabiendas de que la economía cubana está en crisis y la dinámica del país depende en gran medida del funcionamiento de la capital. Hoy no pocos cuestionamientos a nivel popular se centran en el tema de la entrada de La Habana en fase 1 de manera apresurada, cuando contradictoriamente hubo provincias que demoraron varias semanas sin reportar casos positivos antes de poder respirar sin nasobuco. Tal vez se pudo esperar un poco más, es cierto, pero el ánimo de esa apertura no fue echar por tierra todo lo logrado, ¿no? Estoy seguro de eso. He conversado con epidemiólogos, microbiólogos, sociólogos, periodistas que comparten una opinión. El problema no fue el qué, sino el cómo. No la apertura, sino el modo en que ésta se produjo y cómo se asumió. Primero hay que analizar que La Habana cumplía con los 5 indicadores establecidos por el Ministerio de Salud Pública para entrar en una nueva fase. Eso debe quedarnos claro, pero inició la desescalada en condiciones más riesgosas que el resto del país. La posibilidad del rebrote era mayor, algo que ha sucedido con las grandes ciudades de medio mundo. Eso sí, muchos consideran que no debió permitirse que abrieran playas, bares y restaurantes con poca ventilación y centros nocturnos por la incidencia que han tenido en los rebrotes a nivel mundial. A inicios de este mes de agosto, Corea del Sur, Italia y Nueva Zelanda, por citar esos casos, habían logrado estabilizar su situación, pero hoy están creciendo los casos positivos en esos países. Por ejemplo, en España e Italia se ordenó el cierre de los centros de ocio nocturnos o transformar los horarios al menos, y estos son elementos que debemos tener en cuenta. Y además hay que aceptar también que la apertura marcó un retorno a la vida social que no entendió de límites, precisamente porque muchos confundieron desconfinamiento con normalidad. Y las fiestas religiosas, los cumpleaños, los encuentros sociales, las ganas de cogerse un 10 han generado una situación que no se limita a Bauta ni a Boyeros,
como hemos visto en tantos reportes. La dispersión que ha ganado la COVID-19 está jugándonos una mala pasada, a tal punto que con 251 casos confirmados, La Habana tuvo la semana pasada sus peores 7 días desde que comenzó la pandemia. Ya agosto es el segundo mes con mayor acumulado de casos en el país después del mes de abril. Y es cierto que con más pruebas de PCR en tiempo real que nunca, pero las estadísticas revelan que el momento actual es crítico y no es un problema exclusivo de La Habana. Por eso no creo que el punto esté en regionalizar el problema y de paso desunirnos o echarnos a pelear unos contra otros como hemos visto en los últimos días. Deberíamos esmerarnos en ponerle fin a cada eslabón defectuoso o roto de una cadena de responsabilidades, no solo en el orden personal, sino también en el orden institucional. Y cuidado, este no es tiempo de buscar culpables más que soluciones. Si nos fijamos bien, indisciplinados amigos hay en todas partes, no solo en La Habana. Yo me atrevería a decir que a la COVID-19 se le ha perdido ese temor inicial a lo desconocido que nos mantenía alertas, cuidadosos de todo. Se ha perdido la percepción de riesgo, sí, y a la par ha disminuido el respeto y la consideración por la labor de los que más se han sacrificado en este tiempo, que tienen hijos y familias como usted y como yo, pero no tienen descanso. Todos anhelamos que se concrete una vacuna cubanísima, pero todavía falta para llegar allá. Así que lo mejor es no encomendarnos a ella por adelantado y hacer lo que nos toca en este minuto. Usar el nasobuco sin importar la fase, mantener la higiene tanto como el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, establecer un control riguroso, reforzar la vigilancia activa, rastrear los contactos y aislarlos, aplicar la ley y dejar el triunfalismo para cuando triunfemos. Mientras haya actividad viral, mientras exista un caso con COVID-19 en La Habana o en Cuba, todavía, amigos míos, no habremos triunfado. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento, estoy seguro, y cuento con sus opiniones para pensar juntos el país que queremos. Hasta entonces, muy buenas tardes y cuídese mucho.